Listo. Entonces, nuestro tema de hoy se llama algoritmos KNN o en inglés o Key, ¿no? Nearest Neighbors o en español K vecinos cercanos. ¿Ya? Entonces, este algoritmo, esta técnica que sirve para clasificar o sirve también para hacer regresión. Fíjense, este es uno de los algoritmos que sirve para las dos cosas de los problemas de aprendizaje supervisado. Entonces, es importante tener claro qué es el aprendizaje supervisado, ¿no? Uno de los tipos de minería de datos. Entonces, el aprendizaje supervisado decíamos que se clasifica en dos tareas, de regresión y de clasificación. Este algoritmo hace las dos cosas. O sea, trabaja para variables objetivos numéricas o también puede ser variables objetivos no numéricas, ¿no? Pero aquí, bueno, vamos a observar algunas características, ¿no? La idea es la siguiente, a ver, ¿cuál es la idea? Si ustedes ven aquí, pues esta portada, ¿no? No está por gusto, ¿no? Esta portada vemos que hay ¿cómo se puede llamar? Unas bolichas color azul y otras color roja. Entonces la idea es que hay que clasificarlas, los nuevos datos en azul o rojo. Entonces supongamos que esta esfera que está aquí, bueno, aquí está como verde, pero supongamos que sea una especie de color transparente, ¿no? Y que hay que clasificarla. Entonces la idea es que esta pertenecerá al conjunto de los azules o pertenecerá al conjunto de los rojos. Entonces eso es la clasificación que va a hacer este algoritmo. Bien, si estamos hablando, mire, de clasificación es porque mi variable de respuesta en este momento, esta canica, esta bolilla de aquí, la estamos tomando como una variable no numérica, ¿no? O sea, de clases. Por eso clasificación, ¿no? Entonces, si estamos en el problema de clasificación, ¿cuál es la lógica de este algoritmo? La lógica de este algoritmo es la siguiente, ¿no? Lo va a clasificar como azul o como rojo dependiendo de la distancia a la cual está más cerca a un conjunto de números, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en el gráfico vemos que como esta bolilla está más cerca a la distancia de un conjunto de boliches azules, entonces la respuesta es que esto será clasificado como azul. Entonces se basa en la distancia, ¿ya? La técnica de este algoritmo se basa en la distancia de sus vecinos. Entonces por eso el nombre de vecino cercano, ¿ya? Esa, digamos, es la idea introductoria de este algoritmo. A ver, voy a borrar esto. Ujú. Entonces, tanto la clasificación, que es justamente como su nombre lo indica, eh, encontrar pues una clase, una categoría para un elemento dado, o tanto la regresión. La regresión, en cambio, es tratar de medir el valor a futuro, ¿no? De una variable. Entonces, no se clasifica, sino que, digamos, se mide el valor, ¿no? Como cuando hemos colocado el ejemplo de tratar de medir el valor de una casa para venderla, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hace, ¿no? Entonces, clasifica o hace una regresión, pero con este método llamado vecinos cercanos, lo hace según pues, cómo lucen sus vecinos, ¿no? Sí, algo así como en el argot popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No sé si han escuchado eso, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Entonces, con quién se apega, pues más o menos el dato a clasificar será clasificado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablemos un poquito más de la... solo estamos aquí en la introducción. A ver, se me ha perdido acá está, ¿no? Listo. A ver, vamos a ver qué dice por acá. Entonces, sigamos hablando del algoritmo supervisado llamado KNN. ¿Ok? Entonces, la idea, como les decía, ¿no? Dime con quién anda y te diré con quién eres, se expresa así, ¿no? Eh, dice que, en este caso, usted, ¿no? Luce semejante a su vecino, ¿no? Se aparece a su vecino. Entonces, esa es, digamos, la idea, ¿no? Entonces, esta esfera de aquí, o vamos con otro ejemplo, este de aquí. Entonces, por ejemplo, queremos clasificar, vamos a mencionar la clasificación porque es más fácil para entenderla, ¿no? Vamos a dejar un poquito la regresión a un lado
solo por motivo de explicación. Entonces, si yo quiero este punto X, fíjense, quiero clasificarlo como positivo o como negativo. Entonces, desde allá vamos a introducir un poco más este algoritmo. ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es que uno tiene que, este punto X, pues, compararlo con sus vecinos cercanos. Y ahora, ustedes ven, hay vecinos que son negativos y hay vecinos que son positivos. Hay vecinos negativos y hay vecinos positivos. Entonces ahí ya se comienza a analizar los posibles conflictos que puede haber en este algoritmo y obviamente sus posibles soluciones, ¿no? Sus posibles soluciones. Entonces, la idea es que antes de comparar con los vecinos cercanos, como el caso de aquí, estos son los vecinos, digamos, cercanos de este punto, si estamos de acuerdo, si ustedes observan este círculo que está aquí, me da la idea como que limita, ¿no? O sea, como que estoy limitando unos cuantos vecinos cercanos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja este algoritmo? De la siguiente manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es con cuántos vecinos vamos a comparar. Porque la idea, bueno, podemos decir, podemos comparar con todo, ¿cómo se puede decir? Con todos los datos, ¿no? Pero eso como que no sería tan óptimo en ciertos problemas. Entonces, le damos un valor y le damos un valor, ¿sí? Que indica con cuántos vecinos, digamos, vamos nosotros a comparar, por decir de alguna manera, ¿no? Con los vecinos cercanos a comparar. Entonces, ese valor de cuántos vecinos voy a comparar, ese es el valor que se llama K minúscula, ¿ya? Entonces ya se entiende por qué KNN. Entonces la K realmente es un valor que nosotros, no la máquina, ¿no? Nosotros le damos, y es un valor natural, ¿no? Ustedes saben que los números naturales que son aquellos enteros positivos, ¿no? Que no entra el cero, ¿no? Son los números enteros superior a cero, ¿no? O sea, uno, ¿no? Dos, etcétera, ¿no? Cada entonces es un valor natural, no es un negativo, ¿no? Entonces, fíjense aquí, la idea de este algoritmo, para ir al grano, es la siguiente. Si yo digo eh, K es igual a 4, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que, bueno, coja los 4 vecinos más cercanos y haga una especie de sistema de votación para asignar su clasificación. Un sistema de votación, ustedes saben que en un curso se vota, por ejemplo, cuando un presidente de curso se hace unas votaciones, unas elecciones, y queda como presidente el que tiene mayor voto, ¿no? Esa es la idea. Acá también, ¿no? Entonces, si yo digo caigo a la 4, entonces este puntito de aquí se va a comparar con los 4 vecinos más cercanos. Bueno, en el ejemplo hay uno, dos, tres, cuatro, hay 5. Entonces pongámosle, déjeme borrar, no es 4, sino 5, ¿no? Para que se ir con el gráfico. Entonces le doy un valor K igual a 5. Ok, entonces lo que va a hacer este punto, para clasificar un punto que yo no sé, ¿no? Lo voy a dejar a la máquina. Entonces esta máquina con esta técnica va a coger los 5, como le hemos dado un valor K igual a 5, va a coger los 5 vecinos o los 5 puntos más cercanos. ¿Sí? Entonces ahí es donde este círculo, para que se entienda, va digamos, a encerrar los 5 vecinos más cercanos y va a coger y va a comparar uno por uno. Entonces, por ejemplo, bueno, va a ser lo que le decía yo, una especie de sistema de votación. Entonces, aquí tenemos un negativo, acá tenemos otro negativo y acá otro vecino negativo. Entonces, fíjense, de los negativos hay 3, ¿no? Y tenemos un vecino positivo y otro vecino positivo. Entonces, de los positivos hay 2. ¿Quién gana en la votación? Gana 3 porque hay más negativos en esos vecinos que positivos. Por lo tanto, este punto X desconocido será clasificado o será asignado a la categoría negativo. Listo, ese es en resumen, la lógica de este algoritmo. Entonces, no sé si estamos claros. Entonces, la idea es que primero este algoritmo tiene que conocer la distancia, porque si yo digo que me encierren a los 5 vecinos más cercanos, ¿cómo sabe cuáles son los 5 vecinos más cercanos? Entonces ahí es donde este algoritmo eh, puede tener sus desventajas, de que primero necesita calcular la distancia de un punto, fíjense, a todos los puntos que los rodean, ¿no? A todos los puntos, mejor dicho, de una tabla, la que está afuera, que está acá.
para darse cuenta, si yo le mando, caigo a las 5, ¿cuáles serán los 5 vecinos más cercanos? Entonces, esa es un poquito la desventaja de esto, ¿sí? En el cálculo de la distancia a cada punto. Sí, por eso hay una propiedad de estos algoritmos que son así, se llaman, que son algoritmos un poco ociosos, ¿no? Porque realmente no, en comparación con otros algoritmos, ¿no? Como las redes neuronales, ¿no? Que usa otros métodos más eficientes, sino que este, pues, primero tiene que analizar todo, hacer ese cálculo de todas las distancias y ahí seleccionar. Entonces, como que no es tan un buen desempeño, bueno, no tiene un buen desempeño cuando manejamos muchísimos datos, ¿no? Porque una tabla muy grande, imagínense, estar calculando la distancia de cada uno de esos puntos va a tomar sus tiempos, ¿no? Entonces, ese es un poquito hablando de las desventajas de este algoritmo. No sé si está ahí hay alguna pregunta. Entonces, vamos a seguir aclarando esa idea. Ujú. Conforme, bueno, vamos avanzando. Entonces, sigamos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llevar al lenguaje R, eh, algún, bueno, no sé si ahora, ¿no? Pero de pronto la próxima clase. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, se utiliza? Bueno, aquí hay un ejemplo donde a veces uno realmente, como persona, se le hace difícil a veces clasificar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un montón aquí ¿saben lo que es esto? Audífonos Bluetooth, ¿no? Entonces supongamos que lo quiero clasificar con estas etiquetas. Recuerden que los algoritmos supervisados, pues, en los problemas de clasificación manejamos etiquetas, ¿no? ¿Sí? O categorías. Entonces, aquí ya no se habla de positivo o negativo, sino que se habla de dos etiquetas, o son accesorios o son de tecnología. Es un poquito confuso, ¿no? Incluso para uno. Si a mí me preguntan esto de aquí, o sea, cojo un audífono de estos Bluetooth, ¿no? Y lo clasifico como accesorio, como tecnología, siendo de que algunos están clasificados como tecnología, realmente no me daría así a simple vista, no sabría cuál sería pues el valor correcto, ¿no? Esto es un poquito como eh, se puede decir como un poco diríamos, para exagerar. A veces hay realmente momentos que uno no sabe cómo clasificar, porque se asemejan las cosas. Y resulta que los algoritmos, estos de aquí, a veces lo hacen mejor, ¿no? Porque obviamente se dedican a descubrir ciertos detalles, ¿no? Bueno, en este momento no hablamos de detalles de un objeto, sino más bien de la distancia al objeto, ¿no? Entonces, hay otro algoritmo más avanzado, como les decía, como las redes neuronales, que eso sí se dedican a extraer los detalles de una figura, ¿no? Todo en base a matemáticas, eso sí, ¿no? A matrices. Bueno, esto nomás era un ejemplo de donde se puede utilizar estos tipos ujú, de algoritmos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con los algoritmos KNN, pero es necesario colocar aquí algo que vayamos a hacer en la práctica, aunque lo explico ahora, pero de aquí hasta que la próxima clase hagamos una práctica, ya a las personas se le olvida esta explicación, pero bueno, igual eh, me dedico a explicarla ahora, ¿no? La idea es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos los datos que ustedes ven en la figura, ¿sí? Por lo general estamos hablando de una tabla para nosotros, una tabla con múltiples columnas, algunas columnas numéricas, otras columnas serán no numéricas, etcétera, ¿no? Entonces, estos datos de aquí siempre, por lo general va a seguir el siguiente flujo de trabajo. Los datos nosotros los vamos a particionar, ¿sí? Lo vamos a particionar en dos partes. Uno será llamado conjunto de entrenamiento, ¿sí? Y el otro será justamente llamado conjunto de prueba. Entonces, ese, digamos, más o menos nuestro flujo de trabajo. Leemos los datos, sea de un archivo o la tabla cargada directamente del lenguaje R o de una página web, etcétera. La idea es que una partecita va a ser para los datos de entrenamiento. ¿Cuánta partecita? Más o menos equivalente a un 60 o 70% lo dejamos para entrenamiento. ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo tengo 100 filas, significa que 70 filas se van a ir acá. Y el complemento, ¿cuánto es el complemento? Lo que me falta para llegar a 100, o sea, el 30 van a ser pues conjunto de pruebas. ¿Ok? Así va a ser
En las mayorías de veces que hagamos la práctica, tenemos que hacer este proceso. Entonces, miren, necesitamos, digamos, funciones en lenguaje R que me permitan hacer este particionamiento. Obviamente hay diferentes caminos para particionar una tabla, ¿no? Entonces, obviamente yo le voy a proponer unos, puede ser lo más, de pronto lo más fácil o puede ser lo más difícil, porque la tecnología, si yo digo un método para particionar una tabla, pues al momento, de pronto ustedes buscan y ya existe, alguien creó de pronto una función que facilite las cosas, ¿no? Porque es así de rápido. Lo que uno explica, qué sé yo, hoy día, ya mañana, pues a lo mejor ya está cambiándole alguna manera, alguna función o la metodología, ¿no? En hacer este trabajo. Pero la idea sí es básicamente la misma ahora, ¿no? Entonces, este método de aquí me permite de que con el conjunto de entrenamiento que hemos separado, yo pueda justamente crear los famosos modelos de Machine Learning o de minería de datos, ¿sí? ¿Ok? Y, y este lo voy a utilizar justamente para clasificar ya en la vida real, ¿no? Para clasificar. Entonces, ¿cómo sé de que este método está bien creado? ¿Cómo sé? Porque tengo que probarlo. ¿Con qué lo pruebo? Un modelo. Justamente con este espacio, más o menos un 30%, ¿sí? De lo que he reservado acá. Entonces, yo este modelo lo aplico con estos datos. ¿Y para qué? Porque como estos datos yo ya lo tengo clasificado, porque son mis datos verdaderos, me siguen la lógica. Entonces, yo puedo ver si este modelo está clasificando bien o está clasificando mal. O sea, cuál es la tasa, digamos, de exactitud en la clasificación de los objetos a estudiar, ¿no? Sí, me explico. Entonces, si está clasificando mal, obviamente este modelo no vale, tengo que cambiar o hacer de nuevo, bueno, hacer algunas modificaciones, ¿no? O simplemente desecharlo y coger otra técnica, ¿sí? Entonces, esta medición, sí, que estamos haciendo con los datos de prueba, es lo que se llama la estimación de la exactitud o accuracy en inglés, ¿no? Un término de exactitud. Por ejemplo, lo típico es que un modelo más o menos pues clasifica, qué sé yo, su 85% lo hace bien, o sea, supongamos hablando de 100 casos que usted tenga aquí en mis datos prueba, por ejemplo. Hablamos número redondo, 100 casos. 100 casos que uno ya conoce las clasificaciones, ¿no? Porque están como datos pruebas, salen de los originales, uno ya conoce, ¿no? Entonces, si me dicen, por ejemplo, de que este modelo tiene un 85% de exactitud en la clasificación, significa que de cada 100 casos, 85 lo clasifica correctamente, ¿no? ¿Sí? Y el resto, pues lo hace mal. O sea, donde debería colocar, por ejemplo, positivo, le coloca que ha sido negativo. ¿Sí? Está mal clasificado. Entonces, por eso hay un proceso que se llama la estimación de la exactitud del modelo. Bueno, hay muchísimas formas mejor dicho, hay muchos indicadores para medir qué tan bien se comporta un modelo, ¿no? Entonces, este es, digamos, como el flujo de trabajo que vamos a hacer en la práctica. Entonces, este es el paréntesis que abro ahora. Desde ya los explico, ¿no? ¿Sí? Este flujo. ¿Cómo se llama en inglés este flujo, digamos, de trabajo? Si desea, pues aquí está el método, el nombre que le han llamado así, holdout método, algo así como método de la fijación, o sea, que se fija un espacio, ¿sí? De entrenamiento y un espacio de test. O sea, siempre se fija un cierto, por ejemplo, les decía, el 70% para entrenamiento y 30% para test, ¿ok? Ahora, hay un método todavía más especial para yo eh, crear un modelo, pues, con una mayor exactitud. Y este método se llama cross validation, que a lo mejor no sé si, vamos a ver si de pronto tenemos tiempo en algún momento para presentarlo, ¿no? Entonces, también es algo como esto de aquí, sino que lo que va a hacer es como esta división lo va a hacer muchas veces.
O sea, va a compartir el dato en bastante conjunto de entrenamiento y bastante de prueba, entonces va a cruzar ahí. O sea, este conjunto de datos lo divide en, bueno, sí, en varias particiones y va a coger una partición como entrenamiento y los otros son como prueba y así va a hacer un bucle muchas veces de tal forma que mueve el conjunto de entrenamiento. Ahora en la próxima pasada coge una sección, lo hace como entrenamiento y los demás prueba y así sucesivamente. Saca un promedio y estima la exactitud. Entonces es como más complejo, pero más interesante, ¿no? Se llama cross validation. Entonces, lo que estamos haciendo acá es explicarle solamente algo, un caso especial, ¿sí? Que es este método de aquí, que es un caso especial de algo más grande que se llama validación cruzada o cross validation. Entonces, solamente estamos hablando un solo caso, que es este de aquí, ¿no? El método este que se llama holdout. No sé si hay alguna traducción más en español, pero lo mejor es conocerlo en inglés, ¿no? Sí, por lo menos, bueno, yo te he enseñado a conocerlo, ese término en inglés, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, este método de la división, ténganlo presente, ¿no? Tengámoslo presente. Bien, sigamos con nuestro algoritmo KNN. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ¿dónde se aplica este algoritmo KNN? Ujú. Entonces, este método supervisado. Tenemos que tener los siguientes supuestos para hacer un mejor uso de este algoritmo KNN. Los supuestos son los siguientes. En primer lugar, fíjense que tenemos una tabla aquí abajo, ¿no? Esta tabla que, bueno, la he separado justamente se la he separado, mejor dicho, para tener una mejor idea de este algoritmo, ¿no? Para explicarlo mejor. Entonces, esta es una sola tabla donde tenemos un campo de etiqueta, que sabemos que estamos en el método supervisado, ¿no? Y tenemos las características o las variables predictoras, ¿sí? En cada columna, por ejemplo, tenemos el color, la forma, el tamaño, y acá el grupo o la clase a la que pertenece. Entonces, la primera fila, fíjense, pertenece a la clase 1, etcétera, ¿no? Cada fila tiene su categoría, ¿sí ven? Por eso se llaman supervisados estos datos, ¿no? Ujú. Entonces, para yo aplicar este algoritmo KNN, yo necesito ciertas condiciones que en mis variables predictoras, o sea, estas variables que están acá, llamadas también independientes, necesito que sean numéricas. ¿Por qué necesito que sean numéricas? Porque vamos a trabajar con la distancia entre puntos. O sea, fíjense que cada fila, véanlo como que fuera un punto, ¿sí? Cada fila de aquí, un punto, o sea, unas coordenadas. Entonces yo necesito calcular la distancia a cada uno de estos puntos. Entonces yo no puedo calcular distancia con variables que sean, como en este caso de acá, los colores, que no sean numéricas. Entonces esa es la primera condición, que las variables predictoras sean numéricas. ¿Qué son las variables predictoras? Repito, son aquellas variables que me permiten, sí, tomar una decisión para la variable categórica, ¿no? Entonces, las variables predictoras también se conocen como variables, ya lo hemos explicado, como variables independientes. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la solución? Por ejemplo, en el caso de acá, si yo tengo estas variables que son no numéricas, hay maneras para transformarlos a variables numéricas. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cada vez que tenga aquí el color azul, lo podemos etiquetar como presente, o sea, qué sé yo, 1, y lo demás lo etiquetamos como 0. Entonces, de esta manera, pues, digamos como que se juega un poquito y se hace una especie de código numérico, ¿no? Estos tipos de variables, al momento de transformarlo así, se conoce como variable dummy. Sí, aquí está, ¿no? Cuando ustedes escuchen este término, lo que se está haciendo es lo siguiente, o sea, tratar de una variable predictora, contar las veces, digamos, donde aparece cierta etiqueta, por ejemplo, azul. ¿Ok? Entonces, esto también lo hace muy rápido el lenguaje R con una simple función que
más adelante se la voy a presentar, ¿no? Entonces, el primer supuesto, repito, es que las variables predictoras sean numéricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a manejar distancia. Entonces, necesito que sean numéricas. También vamos a hablar, por ejemplo, aquí, tamaños en centímetros. Entonces, nos damos cuenta de que hay valores que son muy pequeños, 2.4, por ejemplo, centímetros, y hay valores que son demasiado grandes, 20.7. Entonces, cuando hay estos tipos de varianza, ¿sí? De varianza en los datos, esto es muy peligroso para los resultados finales. Entonces, aquí se utiliza una técnica, ¿sí? Que se lleva a una nueva escala sin necesidad de las dimensiones, en este caso de las unidades, ¿sí? Esa técnica se llama así, estandarizar las variables, ¿no? Es la más conocida. O también, bueno, un simple, se cambian unas ciertas cosas y se llama también normalizar. Lo más común es estandarizar. ¿Dónde se utiliza esto? No sé si con ustedes trabajamos en la distribución normal. En estadística hablamos de estandarizar las variables. ¿Ok? Aquí se utiliza esto. O sea, estandarizar significa, si recuerdan, un número se estandariza lo siguiente, se coge el número X, cualquiera, o sea, cualquiera de estos valores, se le resta el promedio y se lo divide para la división estándar. No sé si recuerdan eso, no sé si con ustedes practicamos algún momento en estadística, que a veces me asignan esa materia. Entonces, X menos el promedio dividido por la división estándar, sale un número. Ese número es el que se va a reemplazar, ¿sí? Por estos valores que están aquí. Y en el momento que nosotros estandarizamos, las unidades, fíjense, aquí yo tengo, por ejemplo, supongamos, aquí tengo centímetros, acá tengo centímetros porque el promedio también es la misma unidad, la división estándar también está en centímetros. Si ustedes ven, se van las unidades, ¿no? Entonces es un número adimensional, o sea que no depende de una unidad. Entonces, en ese momento, como que todo, en el momento que estandarizamos un valor numérico, como que todo están semejante, digamos, en una misma escala. Y ya no hay estas influencias de un valor muy grande o un valor muy pequeño. ¿Ya? Entonces, eso sí es obligatorio, básicamente, cuando hay muchas diferencias sí, o diferentes unidades. Por ejemplo, aquí fuera centímetro, por acá supongamos que fuera kilogramo, por acá horas. También ahí es importante estandarizar la variable, ¿sí? Por eso es recomendable estandarizar, para que todos manejen o estén, bueno, que todos los datos tengan la misma importancia, ¿no? Que no se vea afectado por datos muy grandes o datos muy extremos, muy pequeños, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, bueno, esto es con respecto a las variables predictoras, ¿no? ¿Sí? Y con respecto a la variable de que yo voy a, mi variable de respuesta final, que yo vaya a categorizar, obviamente, si es problemas de clasificación, necesito que la variable de respuesta sea categórica. Y si es un problema de regresión, necesito que la variable de respuesta sea numérica. En el caso de aquí, vemos que es categórica porque estamos, a pesar que vemos un número, 1 y 2, pero estamos diciendo que son grupos, ¿no? Entonces, estas de aquí este ejercicio de aquí sirve para hacer problemas de clasificación, ¿no? Porque mi variable de respuesta no es numérica, ¿no? Sí. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. A ver, uy, ya van a hacer. Ok, sí, se va el tiempo volando. Bueno, aquí bueno, en esta diapositiva pues explica un poco lo que es así el algoritmo, ¿no? Eso creo que ya lo hemos detallado el algoritmo. Entonces, la idea es cómo más o menos funciona el algoritmo. Bueno, aquí hay unos 3 simples pasos, ¿no? La idea es primero, dice aquí, calcular la distancia de cada uno de los puntos, ¿no? En el conjunto de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, miren, aquí es el gráfico que ustedes ven aquí. Entonces, antes de clasificar el punto verde, por ejemplo, el punto verde yo no sé si será rojo o azul, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? El primer paso es que calcula la distancia de este punto verde a cada uno, fíjense, a cada uno de los puntos.
Imagínense cuánto se demora. Si tengo tengo una tabla de unas 100.000 filas, va a tomar su tiempo, ¿no? Si estamos de acuerdo. Entonces, este es el primer paso, calcular la distancia a cada uno de los puntos en el conjunto de entrenamiento. Recuerde que hemos dividido, ¿no? Un conjunto de entrenamiento lo hemos dividido, perdón, un conjunto original lo hemos dividido en dos partes, entrenamiento y de prueba. Entonces, ese es el primer paso, calcular la distancia. Segundo paso, como vamos a dar un valor K, entonces va a seleccionar los K puntos que son vecinos, ¿no? O sea, la mínima distancia. Entonces, en el ejemplo, si usted dice K es igual a 3, una vez que hemos calculado la distancia, entonces los 3 puntos más cercanos será lo que están en este círculo que está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y como tercer paso, dice aquí que la clasificación, ¿no? Será a la categoría, a la clase más frecuente, ¿no? ¿Sí? De esos vecinos, de esos K nearest neighbor, de esos K vecinos cercanos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la más alta frecuencia o cuál es la moda? ¿Se acuerdan que en estadística se habla de la moda? De estos 3 puntos, la moda, o sea, la categoría que tiene mayor frecuencia es la roja. Sí, dentro de esos tres vecinos, la moda es lo rojo. Por lo tanto, el punto verde será clasificado como rojo, ¿sí? Como triángulo rojo. ¿Estamos? Ahora, fíjense el problema que puede haber. Si nosotros corremos el mismo conjunto, ¿no? Con K igual a 5, 5 vecinos más cercanos. Asimismo, lo primero que hace es calcular la distancia a todos los puntos y luego, como K vale 5, selecciona los 5 vecinos más cercanos. Entonces, los 5 vecinos más cercanos son los que están acá afuera, si estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ahora, luego somete, digamos, este proceso de votación o simplemente a seleccionar la moda, o sea, la categoría con mayor frecuencia, ¿no? La categoría con mayor frecuencia, en cambio, cuando cojo 5, son los triángulos azules. Hay tres, perdón, cuadrados azules, ¿no? O sea, el valor azul, la categoría azul. Entonces, fíjense, y hay dos triángulos rojos. Entonces, cuando K vale 5, cuál será el valor que le damos a este punto desconocido? Azul. En cambio, gana el azul. Entonces, como ven, en un mismo conjunto tenemos varias respuestas, depende del valor de K. Entonces, esas son los pequeños problemas que puede haber en estos tipos de técnicas, porque depende de este valor de K. ¿Sí? Entonces, bueno, por adelantar un poco, aquí ya se han hecho estudios, cuál es el mejor valor de K, y por lo general, pues, los estudios indican que el valor de K no puede ser muy grande, sino valores pequeños, o sea, valores de 3, 5. Y fíjense también, y obviamente hacer muchas pruebas, ¿no? Porque en la computadora yo puedo ejecutar un programa automáticamente muchas veces. Yo puedo mandar, qué sé yo, en un bucle, en un for, yo puedo ejecutar mi programa dándole valores acá, o sea, que pruebe con 1, con 3 y, y que saque, digamos, una especie que me cuente eh, cuánta, eh, cómo clasifica según los valores de K y que gane el mejor, ¿no? Yo voy a seleccionar el valor de K que me permita una mejor clasificación. Bueno, ya vamos a ver si hablamos un poquito más adelante de eso. Ya, pero fíjense, y lo que yo voy a indicar es que los valores de K por lo general son impares, ¿sí? ¿Por qué impar? Porque es la mejor forma para un desempate. Ujú. Entonces, porque imagínense aquí que seleccionáramos estos cuatro, o sea, no hay ningún problema, uno puede mandar un valor par, pero no es recomendable porque miren, en el momento que seleccionamos 4 vecinos quedan empates, 2 rojos y 2 azules. ¿A cuál se le asigna? Bueno, por lo general las máquinas, estos algoritmos, cuando entran en esos conflictos, lo que hace es seleccionar al azar. Al azar. Puede ser azul, puede ser rojo. O sea, le da un valor aleatorio y el que sale, ese ganaría, ¿no? Por lo general. Pero para evitar estos conflictos no se recomienda un valor de K par, sino número impar. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir hablando. ¿Qué más? Bueno, aquí entra la fórmula un poco matemática, ¿no?
¿Cómo calcula la distancia? La distancia entre puntos se calcula con esta fórmula llamada fórmula o distancia de Euclides o euclidiana. ¿Sí? Esto ya es un poco de matemática para que vean que para qué sirve, ¿no? O cálculo vectorial. Entonces la distancia entre dos puntos se clasifica con esta fórmula de aquí, ¿no? Sí, bueno, no lo voy a explicar. Ustedes pueden aquí ver un ejemplo. Y es lo que se conoce más adelante en geometría como, cuando es en el plano, se conoce como el teorema de Pitágoras, ¿no? Que es una característica, digamos, de esta distancia euclidiana. Entonces hay muchas métricas, ¿no? Bueno, esto me voy a saltar, ¿sí? Ahí existen otros métodos para calcular de distancia. De pronto les comunico, ¿no? Hay una forma para calcular la distancia entre puntos llamada, por ejemplo, Manhattan. La distancia de Manhattan, que nos dice lo siguiente, ¿no? La distancia entre un punto a otro punto, por ejemplo, aquí hay el punto A al punto B, no es la línea recta, sino esta línea de aquí, la azul, ¿sí? Y le llaman Manhattan porque supuestamente en esa ciudad hay tantos bloques que, digamos, se camina así, ¿no? Como ustedes ven en forma de escalera, ¿no? Se le llama la distancia de Manhattan y se calcula así, con la resta entre valor absoluto de las coordenadas, ¿no? Bueno, y hay muchísimas distancias. Por ejemplo, hay una distancia que se llama distancia de Hamming, y esta sirve cuando justamente tenemos valores de 1 y 0, ¿no? Entonces ahí es recomendable esa distancia. Bueno, como ven, en un mismo algoritmo que estamos describiendo, aquí estamos describiendo un algoritmo que se llama KNN, hay mucha teoría a veces que hay que tomar en cuenta, y cada una de estas teorías, por ejemplo, en el momento de calcular, pues, si calculo la distancia utilizando Manhattan o calculo la distancia utilizando, lo más común es esto, utilizar la fórmula euclidiana, pero es posible que tenga ya diferentes respuestas. ¿Cuál es la mejor? Bueno, ahí ya sería un poquito probar bien, ¿no? Probar, hacer buenas pruebas, ¿no? Entonces, como ven, a veces se tiene múltiples respuestas y, y hay que probar, ¿no? Para ver cuál es la mejor. Bueno, lo que ya hemos hablado, de que el valor de K por lo general es pequeño, no usar pares, etcétera, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, en algunos artículos, si vamos un poquito más allá, se habla cuál es la mejor opción o cuál es el mayor, cómo podemos encontrar, si el valor K óptimo para KNN. Entonces, se han hecho pruebas, ¿no? Por eso, en resumen, los valores pequeños son un poco lo mejor. Pero se ha hecho prueba cuando en el gráfico podemos ver cuando el valor de K está aquí, ¿no? Entonces, miren que podemos hacer eso fácil, ¿no? Corremos muchas veces dentro de un for, corremos un programa, un script, y calculamos los resultados y hacemos gráficos como este. Entonces, por ejemplo, cuando K le damos un valor, por ejemplo, de 1 hasta 5, fíjense, ¿no? Comienza aquí, en el eje de la Y tenemos el valor de la accuracy o exactitud. Entonces comienza con un valor de exactitud, digamos, un poco bajo, sube la exactitud y como que se mantiene constante hasta ciertos valores pequeños. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Este es un nivel de exactitud, más o menos, dice aquí en el gráfico 98%. ¿Ok? Listo. Pero hay un momento que, bueno, habrá un momento que uno puede aumentar el valor de K. Recuerde que el valor de K es la asociación entre vecinos cercanos, ¿no? Y en algunos casos, obviamente, se dispara porque básicamente estamos utilizando todo, casi eh, estamos sacando la distancia con más puntos, ¿no? Pero no es así. A veces puede bajar otra vez, nuevamente puede subir, y fíjense en acá, comienza ya el descenso, ¿no? Ya con valores muy grandes. Entonces ya, estas son pruebas que uno puede ver en los artículos, ¿no? Ya toca leer y encontramos esto de aquí. Entonces, eso, ¿no? Para hablar concretamente. Entonces, obviamente, estamos hablando de un nivel de exactitud. Entonces, entre más exactitud tengo, va a ser menor el error, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del error, sí, acá está en cambio la tasa de error, obviamente, ¿no? Entre mayor exactitud,
Si tengo, pues el error va a ser menor, entonces aquí cae el error, ¿no? El error en cambio baja. Entonces, como el error es grande de acá, fíjense, el error sube, y comienza a subir, ¿no? Más o menos eso es lo que dice ciertas investigaciones, en forma general. No sé, es difícil generalizar las cosas, pero vale la pena, ¿no? Entonces, este tipo de gráfico es interesante, ustedes lo pueden encontrar, estos proyectos hechos aquí en esta dirección. Sí, vale la pena ser curioso, siempre leer por la cuenta, ¿no? No ser un poquito dejado, no tener pereza en leer estos tipos de artículos de nuestra profesión, porque eso nos ayuda luego a seleccionar el tema de tesis y ganar tiempo, ¿no? Ahora que están ustedes estudiando, lo mejor es el tiempo que tienen ahora justamente para prepararse mejor, ¿no? Y conocer un poco más de esta interesante materia, ¿ok? Bueno, aquí yo les dejo vamos a ver si, a ver, le dedico un poquito de tiempo a esto ya para terminar. Vale la pena esta demo. A ver, voy a seleccionar, mire, le voy a dar clic, o mejor dicho, lo voy a seleccionar para no demorarme mucho, para que ustedes vean, por ejemplo, estos tipos de programas para explicar, ¿no? A ver, vamos aquí. Voy a ir a una página web. A ver, estaba probando a ver, déjenme copiar esa dirección para que ustedes vean el funcionamiento de una manera un poquito práctica. El día de hoy nos hemos dedicado solamente a describir la teoría de KNN. En la próxima clase a ver si hacemos ya alguna ejecución en lenguaje R, ¿no? Yo voy a subir los scripts en Moodle y listo, ¿no? A ver, ustedes aquí tienen esta, esta interesante aplicación web, ¿ok? Entonces la idea es lo siguiente, ¿no? Para los que les gustan hacer páginas web y todas esas cosas, acá tenemos el código que me interesa de JavaScript. Entonces fíjense que aquí, no sé si pueden observar, vamos aquí el valor de K es igual a 3, ¿sí? O sea, en el gráfico que ustedes ven acá abajo, sí, esto que está aquí abajo, van a ver ustedes cómo funciona de una manera chévere, de una manera didáctica, el algoritmo KNN cuando K vale 3. Aquí yo le puedo cambiar este valor, ¿no? Sí, como todo está en línea. Entonces vamos a ver, voy a subir un poquito esto, ahí, cuando K vale 3, ¿no? Entonces cuando K vale 3, yo me sitúo con el mouse, entonces fíjense, cuando K vale 3, eh, no sé si usted, bueno, voy a sacar el cursor porque el punto rojo no me deja apreciarla. Sí, déjame sacar el cursor. Bueno, no sé por qué no sale el cursor este. Cuando yo quiero que salga, no desaparece. Ahora que quiero que desaparezca, no. Ujú. Bueno, ya qué pena. Espero que no se confunda, pero donde está el cursor, sí, va a tomar diferentes colores, sí, según los vecinos. Por ejemplo, aquí, como coge los tres vecinos más cercanos, se ven el, donde está el cursor, pues azul. Si yo me acerco, por ejemplo, por acá, fíjense, cambia al color naranja, porque de los tres vecinos, dos son naranjas y unos azules, ¿sí ven? Eso es lo que hace KNN, cómo clasifica un punto conforme me acerco. Si ustedes pueden jugar con esta aplicación, no sueles pasar el mouse, ¿no? Ahora, cuando yo, si doy clic acá, directamente en la página web, en vez de 3, le pongo 4, le pongo 5, como ustedes quieran, ¿no? Sí, fíjense que automáticamente se carga y fíjense, pongo mi punto y ya va a coger los 5 vecinos más cercanos, ¿no? Si pueden apreciar las líneas blancas, ahí está seleccionando. Obviamente, digamos una velocidad muy rápida, hace el algoritmo que ya les expliqué. Primero, calcula la distancia a todos los puntos. Segundo, agrupa, está dibujado con las líneas blancas que aparecen ahí, agrupa los 5 vecinos más cercanos. Y en tercer paso, lo que hace es ese sistema de votación, o lo que le llamamos moda. Calcula la moda, en este momento es azul, porque las frecuencias más altas son los valores azules. ¿Alguna pregunta? Es interesante esto, ¿no? La mejor explicación creo que se puede hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces le dejo esto para que ustedes, bueno, ojalá también aprovechen, ¿no? Bueno, y regresamos acá a nuestra clase, ¿no? Entonces, fíjense, esta página es bastante didáctica.
Y hay algunos venería de datos que lo han hecho de esa manera didáctica, ¿no? Bien, y por último, ¿qué hora es? Ya pasó la horita. Por último, a ver, vamos a maximizar esto. Bueno, entonces recuerden de que aquí hay como un resumen de lo que hemos hablado, pero lo más importante, recuerde que KNN asume o necesita datos numéricos para hacer, porque vamos a jugar con las distancias. Sobre todo, o sea, me refiero a las variables predictoras. Las variables independientes tienen que ser numéricas, ¿no? Ok, si no es numérica, bueno, hay opciones matemáticas, estadísticas, que de alguna manera me permiten transformar, por lo menos a códigos, para jugar un poco con esa distancia, ¿no? A códigos numéricos. Ya lo hemos explicado. Bueno, sigamos. Por último, esto quería explicar. Yo dije al principio de que es necesario estandarizar cuando tenemos diferentes escalas. Entonces, recordando que la fórmula de esta estandarización de una variable es coger el valor de la variable, le restamos el promedio y lo dividimos por la división estándar. Esto lo hace la máquina en una simple función, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje R, si nosotros utilizamos la función scale, que está aquí abajo, ¿no? Y le mandamos el conjunto de datos entre paréntesis, ¿sí? Automáticamente ya tenemos la tabla estandarizada. O sea, ¿sí? Todos los números que están en las columnas se la estandariza con una simple función. Esta función hace justamente lo que estamos explicando aquí, toda esta fórmula de estandarización. ¿Ok? ¿Y para qué sirve la estandarización? Aquí quiero demostrar lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos personas, por ejemplo, la persona 1 y la persona 2, con estos dos valores, en su altura tenemos 6 pies y en su peso 200 libras. ¿Sí? La persona 2 tiene 6 pies y 200 libras, 202 libras, perdón, ¿no? Fíjense. Si calculamos la distancia, o sea, si pasamos por la función euclidiana, que ya acabamos de explicar, le va a dar una distancia de 2. O sea, si restamos las coordenadas al cuadrado, da una distancia de 2. ¿Ok? Sí. Ahora, si nosotros, en cambio, calculamos la distancia entre estas dos personas, fíjense que gráficamente la diferencia es grandísima. La persona roja es mucho más alta que la azul. Pero si calculamos la distancia, así como está en las medidas originales, también nos da una distancia de 2, a pesar de que tenemos una altura de 8 pies. Entonces, tenemos una distancia de 2. Entonces, la distancia, aquí como están, los datos no me, la distancia no me refleja realmente la diferencia. En este caso, hay diferencia porque ustedes ven es más alto. Entonces, cuando utilizamos los valores, como ustedes ven en forma original, puede pasar esto de aquí. Calcula una distancia un poquito que no refleja la realidad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si hay los puntos, o sea, las personas en este caso son iguales similitud, la distancia tiene que ser mucho mayor, porque son cercanos. Esa es la idea de KNN. Sí, perdón. La distancia tiene que ser pequeña, ¿no? Porque son cercanos. Sí, déjenme borrar eso. Vamos a otra vez. Entonces, cuando las características sí, entre dos puntos son semejantes, la distancia tiene que ser mucho menor, ¿no? Sí, mucho menor, porque son cercanos, hay mayor similitud. ¿Sí? En cambio, cuando hay una diferencia, por ejemplo, entre esa persona grande, la distancia tiene que ser mayor. ¿Sí? Una distancia mayor significa una menor similitud, una mayor diferencia. ¿Ok? Entonces, este es el problema que no se refleja cuando los valores son originales. Cuando hay, por ejemplo, aquí hay diferencia porque estamos manejando 8 pies y fíjense por acá otra unidad, las libras, y son números grandes, 200. Entonces, por eso, les decía al principio, es importante estandarizar. Estandarizando significa llevar este valor 6, aplicamos esta fórmula de estandarización y se convierte en 0.6. Entonces, así todos los valores. Entonces, imagínense, ahora, calcular con los valores estandarizados, al trabajar, calcular la distancia, ¿qué observamos? Que la distancia es 0.06. O sea,
bastante pequeña y eso es bueno. ¿Por qué? Porque obviamente estas personas son como que casi similares. Una mayor similitud es una menor distancia. ¿Ok? ¿Y qué pasa con nuestras personas que son diferentes? El momento de estandarizar, esto ya son valores estandarizados, ¿no? Son los mismos valores que teníamos acá, sí, pero ya están estandarizados, se ha llevado a otra escala. Al calcular la distancia como valor estandarizado, fíjense cuál es la distancia, 10,7. Esto sí es creíble porque como las personas son diferentes, tiene que haber una mayor distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, se aprecia. Por eso la importancia de estandarizar, ¿ok? Entonces, cuando tengamos diferentes unidades, diferentes medidas, o sea, valores, es necesario estandarizar, ¿no? ¿Preguntas? Ujú. Bueno, lo que yo le decía al principio, ¿qué son los datos DUMI? DUMI es lo siguiente. Esto también lo hace en un 2x3 los programas como Python y lenguaje R, ¿no? Supongamos este es mis datos que no son numéricos. Tenemos dos columnas, colores y deportes. Entonces, miren, no podemos trabajar con estos valores porque hemos dicho que necesito valores X o predictores que sean numéricos. Entonces, el momento de hacer transformaciones eh, con esta función aquí, viewMe data, le mandamos el dataset, obtenemos lo siguiente. Entonces, realmente lo que hace, o sea, no es que transforma, pero como que cuenta, ¿no? Por ejemplo, miren, donde tenemos color red, ¿sí ven? Este valor lo hacemos como una columna. Esto es lo que hace automáticamente la máquina, color red. Tenemos color green, ¿sí? Y lo ponemos como una columna, como una variable. Entonces lo que hace aquí es, donde aparece el valor green o verde, se coloca 1, el resto se hace 0. Donde aparece red, se coloca 1 y el resto se hace 0. Eso se llama, bueno, algunos en español, no sé si estará bien, dice dumificar la variable, ¿no? Pero bueno, no sé si el término está correcto en español. En inglés sería dumificación, ¿no? Dumification, algo así, ¿no? Entonces este es el proceso de, bueno, como dicen algunos, dumificar, ¿no? Es como una mezcla del español y el inglés. Bueno, ¿se entiende ese proceso? Entonces todo eso, pues, eh, se haría cuando tengo estos tipos de datos, ¿no? Bueno, les presento eso. Ujú. ¿Qué más? Y bueno, podemos también, hemos explicado lo que es estandarización. En cambio, la estandarización es restar el promedio y dividir por la división estándar. Otro proceso también se llama normalizar la variable. Hay muchas fórmulas para normalizar, pero normalizar la variable es jugar con el mínimo y el máximo. Por ejemplo, podemos coger un valor, le restamos del mínimo de esa columna y lo dividimos para el rango, el máximo menos el mínimo. Entonces, ese cambio se llama normalizar. Se puede utilizar cualquiera de las dos, la estandarización o la normalización. ¿Qué es lo que hace? Lo siguiente, por ejemplo, nuestros datos originales están así, acá abajo están, ¿no? Tenemos una tabla o una variable, ¿no? Una variable donde tenemos un mínimo, un máximo. Mire, el máximo es 251. Tremenda diferencia de valores. De 251 a un mínimo de 3, acá abajo, podemos decir que hay una tremenda dispersión de datos. Bueno, tenemos valores como la mediana, el promedio, los cuartiles, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la normalización, o sea, aquí está la fórmula, ¿no? ¿Sí? Cogemos un valor, le restamos el mínimo, lo dividimos para el rango. Si hacemos eso por cada una de los valores de la columna, fíjense que al sacar un resumen estadístico, el mínimo se vuelve 0 y el máximo, que es 251, equivale a 1. Mire cómo se transforma esa escala, ¿no? De tal forma que ya no hay mucha diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces son valores como más homogéneos y ahí garantiza que el uso de nuestro método KNN sea mayor, sea más factible. O sea, se trabaja con estos datos y no con los datos originales. Ese es el problema cuando tenemos diferentes unidades, diferentes valores numéricos muy grandes, ¿no? Sí, ok, ¿me explico? Y bueno, y aquí nada más, ¿no? Esto ya lo dejamos para la práctica con lenguaje R. Yo voy a subir unos scripts la siguiente clase a ver si lo mandamos a ejecutar.
un poquito de explicación de esto. Y bueno, y voy a subir luego, o la próxima clase explicaré ya la segunda tarea. La segunda tarea, pues yo le voy a decir, así como yo he descrito mi algoritmo KNN, yo le voy a pedir también una pequeña consulta que seleccione. Más adelante yo he de subir la segunda tarea, pero más o menos la idea consiste en que ustedes seleccionen también un método aparte, lo lean por su cuenta y lo describan, así como he tratado de describirlo el día, la clase de hoy. Lo describan con gráficos, con teoría necesaria que ustedes mismos entiendan, su funcionamiento, su algoritmo, y luego también les voy a pedir que lo implementen, aunque todo ya está hecho, ¿no? Pero por lo menos leer un poco, ¿no? Lo implemente con R o con Python. Entonces esto lo veremos en la siguiente clase. Eh, Hay muchos paquetes para utilizar KNN. Actualmente he observado que hay un paquete en lenguaje R que se llama Caret, así como ustedes ven aquí. Eh, si se puede, pues lo instalan, y si no, no es necesario, porque hay unas funciones básicas que están en nuestro paquete por defecto. Cuando instala R, el paquete por defecto se llama class, y ese no es necesario instalarlo porque ya viene por defecto en la instalación, ¿no? Y listo. Pero bueno, nosotros hemos explicado el día de hoy lo que es clasificación, básicamente, ¿no? Pero KNN también les decía que sirve para regresión. Y si voy a utilizar para regresión, espero que se entienda este término ya. ¿Qué significa cuando digo regresión? Se utiliza el paquete FNN, ¿no? Esa parte. Entonces, el momento de utilizar otro paquete, pues ya cambia la función, knn.reg. La función que nosotros vamos a utilizar justamente se llama KNN en minúscula, ¿no? Esa es la función que nosotros vamos a utilizar, tal como el nombre del algoritmo, ¿sí? Cuando vamos a hacer clasificación. Cuando es regresión, hay que instalar, es recomendable, ¿no? Instalar este paquete y utilizar la función en cambio knn.reg, ¿sí? Mandamos nuestros datos, aquí están nuestros datos, las tablas, ¿no? ¿Sí? Y decimos cuál es mi variable predictora y le mandamos el valor K. Fíjese, siempre el valor K. ¿Ok? Esa es la idea, eso lo vamos a hacer en lenguaje R. Es fácil, ¿no? En una sola función hace todo lo que hemos explicado. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Y bueno, podemos graficar, ¿sí? Ya eso ya lo haremos más adelante. Creo que nada más, ¿no? Bueno, para terminar, un simple ejercicio. Eh, A ver, vamos a ver quién, de pronto, si ustedes se me han, digamos, dormido un poco aquí con esta charla. Ojalá que no, que se haya entendido. Yo les puedo decir este ejemplo, este ejercicio, y con esto, bueno, ya nos retiramos. Supongamos que tenemos dos valores, X y Y, ¿no? Entonces, esta tablita que está acostada, ustedes tienen valores X, ¿no? Que está aquí arriba. Entonces, si tenemos el valor, la categoría o las clases, Y está acá. Entonces, es una tabla de dos columnas, sino que está, digamos, en forma horizontal. Entonces, los valores Y tienen clasificaciones o categorías de negativos y positivos, ¿se dan cuenta? Entonces, teniendo estos datos, digamos, son nuestros datos de alguna manera, podemos decir, nuestros datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, la idea es lo siguiente: supongamos que tengo ahora el punto, fíjense aquí en la X, ¿no? No está el valor 5. Entonces, supongamos que justamente se nos asoma el valor 5.0 o 5. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la categoría, un signo de interrogación, que usted le asumiría al punto 5, a x igual a 5, que no está? Por ejemplo, vamos a suponer un solo ejercicio cuando k vale 3, ¿ya? Entonces, cuando k vale 3, ¿cuál sería la categoría que usted le coloca, que, bueno, no usted, el algoritmo da como resultado? Entonces, no sé si pueden colocar en el chat alguien que me esté escuchando, y con eso nos retiramos, ¿no? Vamos a esperar un momentito a ver si se ha entendido, ¿no? Ujú. Mm. No, no, no sé, no sabía decir. Ujú. Ya, ok, más tardecito. ¿No? Ujú. No, no.
Ah, ok. Bueno, bueno, nadie se anima, nadie. No sé si se entendió, no se entendió nada. Bueno, de todas maneras queda la grabación. Espero que esta parte de la evaluación de la materia, ¿no? Bien, entonces la idea es lo siguiente. Yo mismo me voy a responder. Eh, si yo tengo un punto que vale 5 y cuál será la categoría que me asoma utilizando KNN, hago lo siguiente. Este punto 5 recuerdo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, calcular la distancia a cada uno de los puntos. Entonces, el punto 5 fíjense que el valor de la X pues están ordenados. Eso me ayuda para la explicación. Entonces, el punto 5 más o menos, a ver, lo voy a colocar por aquí. Por aquí está el punto 5. Entonces, como K vale 13, voy a seleccionar los tres vecinos más cercanos. ¿Cuáles son los vecinos más cercanos al punto 5? Son el 4.9, el 5.2, ¿sí? ¿Y cuál será el próximo? ¿Será 4.6 o 5.3? El próximo será 5.3, es el vecino más cercano, la distancia más corta. Porque si ustedes restan 4.9 menos 5, 5.2 menos 5, 5.3 menos 5, la distancia más corta entre los otros, ¿no? Y listo, hemos seleccionado los tres vecinos más cercanos, que son estos de aquí, ¿sí? Y vemos, vemos que de los tres vecinos más cercanos, la moda es la clase negativa. Por lo tanto, mi respuesta es que cuando utilizo k igual a 3, el punto 5 será clasificado como negativo. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. ¿Preguntas? Bueno, entonces le dejo como ejercicio para que ustedes clasifiquen cuando k vale 1, cuando k vale 5 y cuando k vale 9. ¿Listo? Entonces vale la pena que lo realicen, ¿no? Listo, bueno. Eh, bien, sin embargo, acá abajo aparecen las distancias, ¿no? Acá abajo aparecen las distancias. Bueno, ok, nada más, ¿no? No, ya no. Bueno, también les dejo a ustedes, pues, vale la pena unos supuestos, perdón, unos supuestos, una página web, unos recursos, quiero decir, ¿no? Para que de pronto lo visiten y vean los proyectos que hay en estos tipos de páginas, ¿no? Bueno, finish. Voy a subir este PDF ya mismo en el Moodle en la semana 4, ¿no? Y voy a ver si ya subo también una tarea. La explico en la siguiente clase, la tarea. No hay mucho tiempo ahorita, ¿no? Bueno, me ayudan con la asistencia. Si no hay preguntas. Y bueno, a propósito, déjenme, creo que estoy grabando todavía esta clase, así que